Terapias de Dios, un encuentro con el Creador. Capítulo 9. No a las quejas y a las murmuraciones. Después de 2 años, se llevó nuevamente otro proceso de nombramiento de profesores. El nombramiento se llevaría a cabo en 2 fases. La primera fase era eliminatoria, consistía en el examen. La segunda fase consistía en expediente, clase modelo y entrevista. Al leer el reglamento de nombramiento dije, en este examen tengo que sacarme un 18 para poder nombrarme, pues en la segunda fase, en el expediente, yo tendría muy pocos puntos. El promedio de ambas fases tenía que salir 14 como mínimo para poder nombrarse. Señor, ayúdame a sacar una buena nota, oré. Mientras esperaba que me traigan ese examen, yo cantaba en mi corazón, pidiendo sabiduría y reclamando promesas. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Deuteronomio 28:13. Mi nota de ese examen fue exactamente 18. Terminé diciendo gracias. Ahora faltaba la siguiente fase, la que yo más temía, fase de expediente, clase modelo y entrevista. El día de escoger mi tema para la clase modelo, me preocupé por el tema que me tocaría. Ojalá que no me toque física, rogaba. Antes de escoger mi tema, llamé a mi madre y le dije, mamita, ya voy a escoger mi tema, tiene que orar. No te preocupes, mi reina, en este mismo momentito voy a orar, me dijo mi madre. Gracias, mamita, le respondí. Agradecí a Dios por la madre maravillosa que me dio. Después de 2 horas de espera me tocó el turno de sacar el balotario de temas. No puedo creerlo, exclamé. Me tocó un tema de física. El tema era el trabajo mecánico. Me sentí desilusionada porque el tema era de física. No entendía qué había pasado. Según mi pensamiento, yo le había dicho a mi madre que ore y debió tocar un tema que no sea de física. Empecé a dudar y renegar. De pronto me di cuenta y dije, perdóname, Señor, y ayúdame a hacer una buena clase. A medida que preparaba mi clase modelo, quedé satisfecha y contenta con el tema de física que el Señor había permitido que eligiera. Fue el mejor tema que podía haber escogido. Con la ayuda del Señor, mi clase modelo dejó satisfechos a los estudiantes, al igual que al jurado. Después de todas las evaluaciones quedé en el puesto 12. Solo había 2 plazas de mi especialidad en la ciudad. Las otras 35 eran por zonas rurales y muchas de ellas quedaban por el río. Yo no quería ir por la zona rural, me daba miedo. Me preguntaba, si el bote se voltea, yo no sé nadar. Morir ahogado es horrible, pensé. Por otro lado, si me iba por la zona rural, tendría que dejar la maestría que recién había iniciado. Eso era muy contradictorio para mí. Yo había decidido estudiar la maestría segura que Dios lo quería. Muchas ideas más venían a mi mente y me hacían decir, yo no voy a aceptar si es que me toca una escuela por el río. Indudablemente, todo parecía decir que me correspondería una plaza a la cual tendría que llegar navegando en un bote. Debía de estar contenta de poder nombrarme, pero no lo estaba. Estaba desilusionada. No entendía cómo un Dios tan poderoso no hizo que me quedase en una institución cercana. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me mandas a mí, tu hija querida, por esos lugares? ¿Para qué me estás preparando? ¿Por qué a mí? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que voy a trabajar por el río?
Me preguntaba. No debí escoger esa carrera, exclamé. Estaba muy triste. ¿Cuándo vas a aprender, Miriam, a no renegar de lo que Dios te da? ¿Cuándo vas a tener fe? Me dijo una voz. Llegó el día de la adjudicación. Le llamé a una amiga para que ore y ella me respondió con un mensaje que decía: Dios, dale a mi amiga Miriam lo mejor de lo mejor. Mucha alegría sentí al recibir aquel mensaje. Gracias, Dios, por todas las personas que nos alientan a tener fe y que elevan sus oraciones por nosotros. Finalmente, escogí un colegio ubicado a 3 horas de viaje en bote por el río Ucayali. Todos estaban felices de haberse nombrado, menos yo. La cara más triste de toda esa sala creo que era la mía. No me agradaba que me felicitasen por haberme nombrado en la escuela del río. Estaba decepcionada. No entendía lo que Dios quería. Una amiga me dijo: Amiga, no reniegues. Dios te está bendiciendo. Sabía que Dios había prometido que yo tenga ese 18 que necesitaba. Él dirigió mi clase modelo al igual que la entrevista personal. No entendía, pero tenía que avanzar. ¿Qué tendrá el Señor para mí? En realidad, yo tenía que agradecer. Muchas personas querían tener lo que yo estaba logrando. Perdóname, Dios, y ayúdame a salir de esta situación. Dame luz, era mi oración. Al anochecer, a la hora de la oración vespertina, encuentro un hermoso libro que me hizo reflexionar y darme cuenta de lo ingrata que estaba siendo. Muchos piensan en los israelitas de antaño y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos. Pero cuando se prueba su fe, aun en las menores dificultades, no manifiestan más fe o paciencia que el Israel antiguo. Cuando se los coloca en situaciones de estrechez, murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos. Aunque se suplan sus necesidades presentes, muchos se niegan a confiar en Dios para el futuro. Algunos están siempre esperando lo malo o agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan sin gratitud. Los obstáculos que encuentran, en vez de guiarlos a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, los separan de Él, porque despiertan inquietud y quejas. ¿Hacemos bien en ser tan incrédulos? ¿Por qué hemos de ser ingratos y desconfiados? Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar, y nuestra ansiedad y temor apesadumbran al Santo Espíritu de Dios. No debemos abandonarnos a la ansiedad que nos irrita y desgasta, y que en nada nos ayuda a soportar las pruebas. No es voluntad de Dios que su pueblo esté cargado de preocupaciones. Patriarcas y Profetas, página 338. Mi corazón se conmovió mucho al leer estas palabras. Aprender esta lección me ha sido difícil. Los seres humanos tendemos a querer el control de todo y andamos preocupados y ansiosos cuando las cosas escapan de nuestro control. Empecé a ver cuánto me había quejado en mi vida y que no era la única. La mayoría de personas con las que me topaba empezaban a dar sus quejas, ya sea de su marido, de sus hijos, del gobierno, del vecino, del trabajo, etcétera, etcétera. El mundo necesita estas lecciones que yo estoy aprendiendo, exclamé. Las quejas y las murmuraciones son características esenciales en las personas infelices, que no les permite disfrutar de lo que tienen en determinado momento.